Vamos a comenzar. El primer órgano que vamos a ver el día de hoy va a ser cadena ganglionar cervical. ¿Ya? La medida va a ser 4.5 por 2,2 centímetros. ¿Ya? La superficie es irregular, rugosa irregular. La consistencia, blanda elástica. El color va a ser gris parduzco o pueden poner rosado grisáceo. De ahí lo que podemos ver aquí son un conjunto de ganglios linfáticos que se han fusionado. Entonces, cadena cervical con ganglios linfáticos fusionados. El aspecto de este tumor es infiltrante tumoral. Aspecto infiltrante tumoral. No necesariamente, pero en este caso sí van a ser porque ya hablamos del linfoma. ¿Ya? Entonces, ¿qué se observan? Múltiples ganglios reactivos en la superficie que se encuentran aquí. Por eso es que le da la superficie que es rugosa y irregular. O pueden también ponerle nodular, rugosa e irregular, ¿ya? Porque son un pocotón de ganglios linfáticos que se han fusionado. El aspecto es carnoso y en la parte central se observa infiltración tumoral linfática. El diagnóstico va a ser el linfoma no Hodgkin de células B en cadena ganglionar cervical. En cambio tenemos otro linfoma. Este cambio va a ser el linfoma de tipo Hodgkin. Este aquí va a ser más escaso. Como se pueden dar cuenta, la diferencia es más amarillento que los linfomas no Hodgkin que se encuentran en intestinal y en la cadena ganglionar perisplénica. Entonces, el amarillento es linfoma Hodgkin. ¿Ya? Entonces, el órgano es cadena ganglionar cervical. La medida va a ser 4.3 por 2.6 centímetros. La superficie igual va a ser multinodular irregular. La consistencia es cauchoso elástica. El color ya ven que es amarillo, entonces pueden poner rosado amarillento o amarillo rosado. ¿Ya? Aquí también un elemento va a ser que hay múltiples ganglios que se han fusionado. Estos ganglios linfáticos reactivos se encuentran infiltrados o con infiltración tumoral. ¿Ya? Entonces en la superficie del corte se observa tejido carnoso y bien delimitado por una cápsula. La cápsula mide 0.1 centímetros de espesor. Y el diagnóstico va a ser linfoma Hodgkin de cadena ganglionar cervical. El siguiente órgano ya va a estar totalmente degenerado. Este aquí se va a enfocar en vaso. Entonces, órgano es cadena ganglionar perisplénica. ¿Ya? La consistencia va a ser blanda elástica. La medida es de 12 centímetros por 3.4 centímetros. ¿Ya? Tenemos medida, órgano, la superficie, ¿cuál va a ser? Multinodular irregular. No es lo mismo que lisa que los órganos que vimos en las primeras clases. ¿Ya? La consistencia blanda elástica, el color va a ser rosado grisáceo. ¿Ya? Igual, todo va a tener ganglios reactivos. Va a tener ganglios reactivos neoplásicos. ¿Ya? Ese es un elemento. El tejido esplénico se encuentra con infiltración tumoral. Entonces a la superficie del corte se observa una masa carnosa e infiltrante. Entonces ahí tienen los 8 elementos. El diagnóstico va a ser linfoma no Hodgkin de células B, cadena ganglionar perisplénica. Tenemos que poner eso de diagnóstico. largo. Sí. Linfoma no Hodgkin. Linfoma no Hodgkin de células B, de cadena ganglionar perisplénica. Ya en cambio los otros eran linfoma no Hodgkin de cadena ganglionar cervical y el otro linfoma Hodgkin. ¿Ya? Y por último tenemos el cuarto linfoma. Este de aquí es el que le decía que tiene forma de croissant. Así tenemos que ver irregularmente que tiene forma de un croissant, como que se le pasó mucho en la tostadora. ¿Ya? Entonces el órgano va a ser intestino grueso. ¿Ya? Todo este es intestino grueso que se encuentra totalmente endurecido.
La medida, ahí pueden usar cualquiera de una de las piezas. Va a ser de 10.2 centímetros por 6.1 centímetros. ¿Ya? Medida, órgano, entonces está la superficie. La superficie igualmente va a ser rugosa irregular o rugosa multinodular. La consistencia, esto ya es más duro, entonces se dice cauchoso elástico. ¿Ya? El color, aquí podemos ver que más predomina el café. Entonces pueden decir café grisáceo o pueden decirle rosado parduzco. Cualquiera de los dos vale, porque más lo que ven es café. ¿Ya? Entonces lo mismo, aquí lo que podemos ver es que la mucosa se encuentra invadido con una infiltración metastásica tumoral. Entonces mucosa invadida con infiltración metastásica tumoral. La superficie del corte de la lesión tumoral es carnosa e infiltrante. ¿Sí ven? Todo lo rosado, todo eso es la masa tumoral, que es carnosa e infiltrante de color rosado. Podemos ver que mide 4 por 3.5 centímetros. ¿Ya? Se observa pérdida total de las vellosidades intestinales y se encuentran a nivel de la serosa un conjunto de ganglios reactivos neoplásicos. Todo eso que está difusionado. El órgano está degenerado, entonces el diagnóstico es linfoma no Hodgkin de células B con metástasis a colon. Entonces tenemos el final. Este aquí son muchas más piezas. Entonces si le dan un órgano partido, este aquí es un vaso. Entre los vasos ya vimos en tuberculosis que es mucho más delgado. Entonces aquí se encuentra totalmente agrandado, pero ya no va a ser por el hiperesplenismo, no hay un atrapamiento. Lo que podemos ver y distinguir prácticamente es que tiene carnosidad en su interior. Todo esto es carnoso, como tocar un músculo que vieron en anatomía, todo. Esto aquí es invasión. Este en cambio va a ser un hemangioendotelioma o hemangioendotelio-sarcoma. Ya decimos que es maligno por la forma como ha degenerado totalmente el tejido. Ya no se encuentra para nada la plancha que vimos al comienzo. Entonces, órgano va a ser vaso. ¿Ya? El órgano es vaso. La medida, deberíamos tener todas las piezas, pero decimos, una de las piezas del vaso mide 6 centímetros por 6.8 centímetros. ¿Ya? La superficie va a ser multinodular lobulada. ¿Ya? No va a ser rugosa, va a ser más lobulada porque se encuentra en forma convexa. ¿Ya? Entonces, un elemento que podemos decir es la cápsula. Vaso con cápsula que mide 0.1 centímetros de espesor o 1 milímetro de espesor. Esta es la cápsula. Ahí tenemos dos elementos. Entonces, en la superficie del corte se encuentra infiltración de masa tumoral carnosa. ¿Ya? Se encuentra una pared de recubrimiento de la masa tumoral que mide 0.1 centímetros de espesor. Tenemos un recubrimiento y todo el tumor se origina de esas pequeñas cápsulas. En realidad esa es la pared serosa del vaso. Entonces del tejido interno de la capa media y la capa interna del vaso se originó el tumor. Entonces tenemos hemangioendotelio-sarcoma esplénico. ¿Por qué esa ya no puede ser lisa? Antes, es porque igualmente es una infiltración tumoral y se encuentran algunas áreas irregulares, unas se encuentran más prominentes como que si tuviera un chibolo y las otras no. Entonces vamos a ver. Bien.